¿Quiénes son los reyes de One Punch Man? A pesar de haber aparecido desde el principio, muchos parecen haberse olvidado de estos. En One Punch Man existe más de un personaje que ostenta el título de rey. Cada uno de estos personajes tiene su diferente dominio e historia, lo cual los hace muy interesante. El objetivo de este video es presentar todos los reyes que aparecieron en One Punch Man. En el anime, el primero en aparecer es el Underlord. Durante su debut, este personaje tenía como objetivo conquistar la superficie, pues según él, los seres de las profundidades tenían el derecho para habitar terreno humano. En cuanto a sus poderes y habilidades, la mayoría de esta información es desconocida, pues en su primer combate se enfrentaría a Saitama, lo que terminaría con su inminente muerte. Caso contrario a la historia y motivos de por qué atacó a la superficie, pues durante el arco de la asociación Kaijin, nos enteramos que tras la muerte del rey, su pueblo se sumergió en una guerra civil, que al final terminaron por hacer que estos se acabaran entre sí, y el resto de estos fueron acabados por la princesa monstruo. Toda esta información es dada por Phoenix Man al entablar conversación con el chico emperador. La razón de por qué este había emergido a la superficie fue porque estaba sufriendo sobrepoblación a tal punto que necesitaron mudarse, y como no, decidieron que ya era hora de que los humanos desalojaran la tierra. Me gustaría hablar mucho más de esto, pero la verdad es que ya no hay más que decir, pues su tiempo en pantalla es demasiado corto, quedando en claro que se quedó muy atrás de la contraparte que tuvimos en el sueño de Saitama. Rey del Cielo. El Rey del Cielo apareció durante los capítulos finales de la primera temporada. Evidentemente tenía aspecto demoníaco y a la vez unas alas que explicaban de por qué era el Rey del Cielo. Cuando los clases se encontraban en una reunión de gran importancia, el cuartel sería atacado sin previo aviso. A las afueras se nos hace saber que el responsable de esto era el Rey de los Cielos. Después de que el Underlord y el Rey del Mar Profundo murieran, este era uno de los pocos reyes que quedaban. Y dadas las circunstancias, el momento para conquistar la tierra nunca había sido mejor, al menos esto a los ojos del Rey del Cielo, quien había subestimado por mucho a los héroes. A pesar de esto, reconocía hasta cierto punto que los héroes eran la mayor defensa de los humanos, razón por la que decidió atacar el cuartel de estos. Una vez los héroes caigan, los humanos caerán con ellos. Estas fueron las palabras del rey que poco después sería cortado por Melzargard. En lo personal me hubiera gustado que estuviera teniendo un poco más de protagonismo, su aspecto era demasiado bueno para ser desechado de tal manera. Entiendo que querían dar a entender que los nuevos enemigos eran mucho más poderosos que las amenazas demoníacas, pero un enfrentamiento contra Genos para demostrar cierta revancha no hubiera estado mal. Como muchos saben anteriormente, Genos había perdido contra el Rey del Mar, y el Rey del Cielo estaba a un nivel cercano al de este. Que Genos se enfrentara a él hubiera sido un momento perfecto para demostrar la evolución que había tenido desde el último enfrentamiento. Pero bueno, hablando del Rey del Mar Profundo, prosigamos con este personaje tan curioso. Sin duda alguna entre los tres reyes mencionados, este es el que más tiempo tuvo en pantalla. Creo que todos sabemos lo peligroso que llegó a ser este tipo. Lo primero de todo es que, como su nombre lo indica, este mayormente se encuentra en el agua. Al igual que los otros dos, decidió que ya era momento para que el reinado de los humanos acabara. Junto a un par de guerreros surgiría del océano, siendo principalmente retenido por un héroe de la clase A conocido como Stinger. Este héroe por su cuenta se las arregló para derrotar al 90% de sus fuerzas. Desgraciadamente para Stinger, al momento de enfrentarse al rey, estaba demasiado cansado como para hacer algo. Más adelante lo vimos enfrentarse a Lightning Max, quien es superado sin muchos problemas. Finalmente llega un héroe que la hace S, quien prueba ser totalmente distinto al resto. Podría seguir hablando por un largo tiempo de los combates que tuvo el rey, pero prefiero no hacerlo. Los combates que tuvo sin duda son impresionantes, pero más impresionantes son las hazañas y habilidades que demostró. El Rey Profundo cuenta con dos estados, el primero es su estado deshidratado, el cual toma lugar cuando se encuentra lejos del agua. En este estado demostró tener el poder para rivalizar y derrotar a personajes tan poderosos como los mencionados. También puso en aprietos a Sonic. La segunda forma es su estado deshidratado, al cual puede acceder tras entrar en el agua o estar en un área lluviosa. En su estado hidratado todas sus características se ven potenciadas. Un ejemplo de esto es que la velocidad en su estado anterior no era capaz de alcanzar a Sonic, Ninja el cual era demasiado veloz para él, pero una vez este logra hidratarse, su cuerpo genera la velocidad suficiente para hacer que Sonic se retire del combate, reconociendo el cambio en velocidad en su oponente. Este también tiene una lengua a la cual se puede estirar para morder a sus oponentes. El ácido que escupe de su boca también es otra técnica muy interesante. Obviamente todos los ataques y estados que estoy mencionando son parte de su biología, algo que a mi parecer lo hace aún más interesante, ya que este no tiene ataques de energía como han demostrado otros personajes. El Rey del Cielo podía generar ataques de fuego, pero el Rey del Mar es más ataque físico que ataques especiales. Me recuerda a Pokémon. El Rey de las Bestias puede no tener su propio ejército, pero tiene el título de rey, por lo que sí cuenta. Criado en la Casa de la Evolución, el Rey de las Bestias sería un experimento más del Dr. Genos, un genio el cual había estudiado durante años el área de la biología. Con el tiempo lograría crear mutantes, capaces de hacer cosas sobrehumanas. Uno de sus más grandes éxitos sería el Rey de las Bestias, tal vez solo por debajo de Zombie Man y de Kabuto. Este leoncito tomó como presa a Saitama, un calvo inofensivo que obviamente no era peligroso para él. Este rey podía generar ataques capaces de cortar la carne de sus compañeros. Sus garras eran tan afiladas que podían producir el viento suficiente para cortar edificios y las casas alrededor. También contaba con una especie de power-up que le permitía incrementar sus capacidades físicas. A decir verdad me recuerda mucho a Pokémon Corpulencia, ataque de tipo lucha que incrementa el poder físico, pero como consecuencia te confunde por unos turnos. Claramente nos quedamos en Rey de la Selva porque Saitama no perdona nada.
¿Algunos de ustedes recuerdan al dinosaurio que apareció en el debut de Tatsumaki? Este es mejor conocido como el Rey Ancestral, quien fue el líder de la raza Pueblo Dino, que gobernó una parte del planeta durante la era de los dinosaurios. Con este personaje hay algo que en serio me confunde. Como todos sabemos, aparentemente este había estado congelado en un iceberg. En cierto momento fue descongelado, lo que causó que empezara a rondar por el planeta, llamando la atención de los humanos, que obviamente mandaron a Tatsumaki para derrotarlo. Mi pregunta es, ¿cómo sabía este que era el momento de descongelarse? Es decir, durante uno de los diálogos, menciona que ahora con la muerte del Rey del Mar Profundo y del Underlord, tiene camino libre para conquistar el planeta. Entonces, ¿este rey estaba congelado o estaba escondiéndose en una montaña, esperando la muerte de los demás reyes? En Wikipedia se menciona que este estuvo congelado, y al descongelarse le llegó el chisme, porque de otra manera no me explico cómo se pudo haber enterado. Por cierto, la única manera de matarlo, según él, era que le cayera un meteorito. Rey del Bosque. Desde hace mucho tiempo el Rey del Bosque había sido un total misterio. El Rey del Bosque aparece en el manga tras los eventos de la Asociación de Monstruos. Para este punto de la historia, la mayoría de los reyes ya se habían quedado muy atrás, pues todos los que habían aparecido hasta ese momento eran amenazas a nivel demonio, con algunas excepciones. Con esto en mente, el Rey del Bosque sería una amenaza a nivel dragón, algo que demostró al superar a un héroe clase S como Tank Top Master. Exitosamente haría su debut superando a un héroe de los más fuertes. Su gloria duraría hasta que aparece Genos, que como es costumbre regresaba después de recibir un nuevo armamento por parte del Dr. Kuseno. Aprovechando la conmoción que el Rey del Bosque había causado, probaría las nuevas técnicas de su traje, masacrando a este personaje de una manera muy simple. Me gustaría proteger el honor de este Kaijin, pero ser pisoteado de tal manera definitivamente no ayuda en lo absoluto. ¿Y qué quieren que les diga? Era literalmente madera y Genos tenía los cañones incineradores. Aparte, este rey fue utilizado más como un personaje de transición que otra cosa. Plutón, el rey del inframundo, un monstruo de proporciones gigantescas que se asemeja a un cerdo, con ojos rojos y tubos que se extienden desde los lados de su nariz hasta su cuello y hombros. Al igual que los otros reyes, Plutón es un tirano codicioso y hambriento de poder que busca dominar el mundo superior, deleitándose por la muerte de los humanos que ha masacrado. Su despertar se debe a la constante contaminación en la Tierra, apareciendo por primera vez en la ciudad griega, donde causaría estragos principalmente debido a su tamaño. Este seriamente lograría destruir una gran parte de la ciudad, incluso más que la destrucción causada por Marugori. Un dato interesante es que Plutón junto con Orochi son los únicos que tienen un nombre propio. El resto de los reyes solo tienen títulos y nunca se presentaron formalmente. Orochi, el rey monstruo. Orochi es un tipo que sería ser humano. Fue Saiko la que lo transformó en un monstruo gigantesco y aterrador, en el proceso dándole muchas habilidades que indudablemente lo convierten en una amenaza a nivel dragón. Este tipo es sin duda alguna el rey más poderoso, pues para empezar puede estirarse, regenerarse, transformarse, lanzar fuego y proyectar energía. También puede copiar y utilizar las técnicas de los artistas marciales, utilizándolas como si lo hubiera hecho toda su vida. Si no cumples con sus expectativas, te castigará severamente, si no pregunten a la cucaracha. Orochi siempre está buscando más poder, come y absorbe a otros monstruos para hacerse más fuerte, aunque parece una bestia es bastante inteligente. Saiko incluso lo llama un genio de la lucha, cosa que queda comprobada durante su combate contra el cazador de héroes. En este combate, Orochi demostró su habilidad para cambiar de forma y su dominio sobre el combate. En un punto, Orochi lanzó todos sus tentáculos hacia Garou, quien tuvo que utilizar sus artes marciales para esquivarlo. Como contraataque, Garou intentó atacar la cabeza de Orochi, pero fue sorprendido cuando Orochi abrió la boca, revelando muchas capas de dientes y bocas. Como si esto no fuera suficiente, es capaz de copiar cualquier técnica y estilo de pelea, cosa que ya mencioné. Por ejemplo, antes de derrotar a Garou, este logra copiar su estilo de pelea, el puño de agua que fluye, demostrando la inmensa superioridad que había entre un humano y el rey de los demonios. Como todos saben, este también lo lucharía contra Saitama, lo que terminaría con su derrota inminente. Con las pocas energías que le quedaban, este lograría llegar hacia donde estaba Saikos. Para poder recuperarse y tener una revancha con Saitama, este intentaría absorber a su compañera, aunque como sabemos, sería al revés, naciendo así Saikos Orochi. Una fusión entre ambos personajes, aunque la verdad es que la personalidad de Saikos es la más predominante en este estado. De todos los que han aparecido, creo sin duda alguna, este es el rey que más representa la palabra, pues tiene un ejército de poderosos monstruos bajo su mando, monstruos que van desde el nivel lobo hasta el nivel dragón, algo que ningún otro tiene. Como si esto no fuera suficiente en poder, él es capaz de derrotar a todos sus subordinados. Personajes como Gogetsu tenían un gran respeto hacia él y creían que nadie lo podía derrotar.